Muy buenos días, familia. Dios les bendiga. Este es un día muy especial. Es el Día del Señor. En este mes, el énfasis es conexión con uno mismo y se han estado tratando temas supremamente interesantes, muy importantes para cada uno de nosotros. Temas a la luz de la palabra, como son la mentira, los malos hábitos, la ansiedad, la amargura, el resentimiento. Por eso, hoy vamos a iniciar con algo diferente. Vamos a iniciar este tiempo con una historia de la vida real que sucedió a unos ministros del Evangelio, que de pronto usted se pueda ver reflejado ahí. Entonces, vamos a iniciar con esta historia. Bueno, la historia se inicia cuando un constructor de vivienda quiebra y ve la oportunidad de salir adelante por medio de un contrato de su hija como cantante. La chica canta hermosísimo, pero el día de su audición se desmaya y la llevan a la clínica y descubre que tienen un problema severo en el corazón y que tienen que hacerle un trasplante. La única opción para que ella pueda vivir es esperar un donante. También narra la historia de una familia de pastores que trabajan de tiempo completo para el Señor. Esta familia viene como de herencia. Papá es el pastor principal, él es el pastor auxiliar y está a puertas de ser nombrado el pastor principal. Esta familia está compuesta por papá, por mamá y por dos hijos varones de 12 y 15 años. El chico de 12 años es atropellado por una adolescente que conducía texteando en su teléfono celular. El chico tiene muerte cerebral, aunque su corazón y demás órganos se encuentran en perfecto estado, se encuentran intactos. Los médicos anuncian a sus padres que no se va a recuperar, que él está muerto cerebralmente, que no tiene vida ya. Lo tienen conectado y que hay que ya desconectarlo, pasado algún tiempo, lógicamente, porque esperan a ver si hay algún milagro, alguna recuperación, pero esto no sucede. Entonces le dicen al padre que tienen que desconectarlo para que muera, pero que hay una oportunidad, donar sus órganos. El padre, o sea, el ministro del Evangelio, entra en conflicto. ¿Cómo Dios pudo permitirle eso? Ellos que trabajaban y que aplicaban y que hablaban de la palabra del Señor, ¿cómo les podía suceder semejante calamidad? Se resiste que su pequeño muera y el Señor no responde a sus oraciones. Él le pide que sane a su hijo, que vuelva a su hijo, que su cerebro se restable, pero no sucede. Se enoja con Dios, consigo mismo, pero por sobre todo con aquella adolescente que imprudentemente atropelló a su pequeño hijo y se resiste a que lo desconecte. Esto crea un gran sufrimiento en esta familia. Hay dolor, hay resentimiento, hay amargura, hay decepción. Por otra parte, la adolescente es llevada a prisión preventiva de menores y será juzgada si los padres del niño presentan cargos con ella, ¿no? Ya que en ese estado, lo que les decía, esto es una historia de la vida real en Estados Unidos, en ese estado es penalizado el conducir texteando o hablando por teléfono. Dios escucha las oraciones de la mamá de esta adolescente, que le pide que por favor tenga misericordia, ya que de ser así, esta adolescente pasaría la mayor parte de su vida en prisión, porque ya no sería un accidente de tránsito, sino sería una muerte, un suicidio. El ministro, por fin y después de cierto tiempo, en oración y esperando,
decide firmar para que desconecten a su hijo y que donen sus órganos. Le entrega todo su dolor al Señor, decide ser fiel a la palabra, aquello que desde niño le había enseñado, aquello que él había predicado, aquello que él había aprendido. Se reconcilia con el Señor, reconoce que Dios sabe lo que hace, lo que pasa tiene un propósito y le pide en oración que le muestre ese propósito de la muerte de su pequeño hijo. Decide perdonar a aquella adolescente y retira todo cargo. Por otro lado, el corazón del pequeño sirvió para aquella chica cantante, aquella que cantaba hermosísimo. El padre de ella, que era constructor, inicia un contrato, Dios como que teje todas las cosas para que llegue precisamente a la iglesia de este pastor que necesitaban hacer una reforma, hacer un trabajo, y inicia un contrato con la iglesia y conoce al pastor. Tiempo más tarde, y cuando su hija ya se ha recuperado, estuvo completamente restablecida de esta operación, deciden averiguar quién donó el corazón. Y tanto ellos como la adolescente llegan allí a la iglesia, van allí y reciben a Cristo. El ministro le otorga públicamente el perdón a esta chica y se despoja de todo dolor en su corazón. Como ven, una vida salvó 5 vidas. El perdonar no es algo fácil, no es algo que se dé muchas veces en el instante, pero es esencial para la vida del creyente. No es una opción, es una necesidad. Lo dice el Señor en Mateo 6:15, que si no perdonamos, si nos resistimos a dejar a un lado la amargura, el odio, el resentimiento que hay en nuestro corazón por las ofensas o daños de otros, nuestro Padre Celestial tampoco nos perdonará nuestras ofensas. Hoy por eso les traigo el Salmo 19, 7 al 13. Vamos a leer Salmo 19, 7 al 13. Dice así el Salmo 19. La ley del Señor es perfecta, infunde nuevo aliento. El mandato del Señor es digno de confianza, da sabiduría al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. El mandamiento del Señor es claro, da luz a los ojos. El temor del Señor es puro, permanece para siempre. Las sentencias del Señor son verdaderas, todas ellas son justas. Son más deseables que el oro, más que mucho oro refinado. Son más dulces que la miel que destila el panal. Por ellas queda advertido tu siervo. Quien las obedece recibe una gran recompensa. ¿Quién está consciente de sus propios errores? Perdóname aquellos de los que no estoy consciente. Libra además a tu siervo de pecar a sabiendas. No permitas que tales pecados me dominen. Así estaré libre de culpa y de multiplicar mis pecados. Oremos. Cerremos nuestros ojos y vamos a la presencia del Señor. Padre, gracias por tu palabra en este salmo. Definitivamente lo que nos dices debemos aplicarlo, porque es para nuestro bien. Todo lo que dejaste consignado en tu palabra es para nuestro bien. Señor, porque no quieres que almacenemos nada, ni tengamos nada que sea un estorbo en nuestra relación contigo. Deseas y anhelas que nuestro corazón sea libre. Sabemos que esto es un proceso, Señor. Y hoy te pedimos a ti, amado Dios, que seas operando, transformando y restaurando nuestros corazones. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, ven, ven
Muéstrame aquello que está escondido, aquello que tengo allá en el cuarto de San Alejo, en mi corazón, y que por debajo de cuerda, Señor, aún influye sobre mis decisiones. Mira todos aquellos sentimientos que están haciendo daño a mi vida y que han hecho daño a otros. Señor, ayúdame a conceder el perdón, a dejar a un lado todo aquello que es obstáculo y que impide que mis oraciones sean escuchadas por ti. Señor, te doy las gracias porque tu palabra es muy clara, porque tus preceptos y tus mandamientos solo son para mi bienestar. Te alabo y te bendigo y te doy las gracias, Señor, y hoy decido cambiar mi tristeza, Señor. Y como lo dice el Salmo 37, deleitarme de corazón en ti, para que todos los deseos de Él sean concedidos. Hoy decido, Señor, gozarme en lo que tú has hecho por mí y para mí. Hoy decido que mis ojos van a estar puestos en ti, el autor y consumador de la fe, y no en las cosas del mundo, en las cosas pasajeras, en las cosas transitorias. Gracias, Señor, porque me llamaste a formar parte de tu familia, porque ahora soy tu hijo, soy tu hija, porque te pertenezco. En el nombre de Jesús, amén y amén. Alabemos con gozo al Señor. Como lo decía, cambiemos nuestra tristeza y dolor por la alegría de tener a Cristo en nuestro corazón. Alabemos al Señor. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Estando atribulado, pero nunca derrotado y perseguido esté hoy. Maldiciones no me afectan, pues yo sé a quién voy. En su gozo fuerte soy. Aunque triste en la noche, yo sé, gozo viene en la mañana. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Estando atribulado, pero nunca derrotado y perseguido esté hoy. Maldiciones no me afectan, pues yo sé a quién voy. En su gozo fuerte soy.
Así es, deja todas tus cargas al Señor para que Él se encargue de todas ellas. Como lo dice Romanos 12, que yo sé que cada uno de ustedes lo ha leído, y si no lo ha leído, por favor léalo. Cambia tu manera de pensar para que así cambie tu manera de vivir. La palabra de Dios nos cambia nuestra manera de pensar, nos reformatea, nos limpia, nos purifica. Vive de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra y no almacenes sentimientos en tu corazón que lo único que pueden hacer es hacerte daño y alejarte del Señor. Bien, tenemos actividades para este fin de semana, viernes 27 a las 7:30 de la mañana. Viernes 27, 7:30 de la mañana por la plataforma de Zoom. La reunión mensual de parejas. El tema, innovación matrimonial. Innovación matrimonial. Quedan invitados muy cordialmente y los esperamos. Viernes 27, 7:30 de la noche. Bueno, también tenemos cumpleañeras. Tenemos cumpleañeros esta semana. 24, Estefanía Prada. 28, Eulalia Gómez. Para ellas dos un abrazo especial. Que Dios las bendiga, las guarde, que el Señor les muestre su favor cada día y que cada día crezcan no solamente en conocimiento, sino en obediencia y en gozo en el Señor. Adoremos pues entonces ahora al Señor y entremos dispuestos a recibir ese alimento esencial que es la palabra de Dios. Cerremos nuestros ojos e inclinemos nuestra cabeza y digámosle, Señor, quiero entrar a adorarte. Quiero exaltarte, Señor, y entregarte mi corazón. Y como te lo decía, Señor, límpiame, transfórmame, renuévame y muéstrame, Espíritu Santo de Dios, a través de estas palabras que tienes en tu siervo para el día de hoy, aquello que aún está en mí y que tú quieres cambiar. Te doy las gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Adoremos al Señor. Te quiero invitar a que alces esas manos en confianza delante de Él. Le digas, Señor, por lo que tú has hecho, es que levanto mis manos ante ti. Con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. Llenas de alegría y paz todo mi ser.
mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. De cualquier necesidad tú me responderás, que me amas, me amas. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad me responderás, porque me amas, me amas. Oh Padre Santo, Padre de la Gloria, qué bueno es tener la libertad, Señor, de levantar nuestras manos hacia ti, viendo la necesidad, la profunda necesidad, Señor, de venir a tu encuentro, para echar sobre ti todas nuestras cargas, los afanes, el cansancio, de todo lo que viene en el proceso de nuestras vidas. Queremos darte gracias por este nuevo día de vida, por esta nueva oportunidad en este nuevo amanecer. Decirte, Señor, que aquí estamos para seguir siendo enseñados, instruidos, redargüidos, para que tú continúes ese proceso de transformación con nuestras vidas y hagas de nosotros la clase de persona que tú quieres que nosotros seamos. Queremos pedirte perdón, Señor, por todo aquello que viene a nuestro pensamiento, sale de nuestra boca, está en nuestro actuar, que va en contra, Señor, de tu naturaleza divina, tu santidad por excelencia, Señor. Ahí es cuando comprendemos que tu bendita palabra dice, sed santos como yo soy santo. Pero somos pecadores y por eso tenemos que venir a tu presencia, reconocer que te fallamos y pedir, Señor, tu perdón, tu ayuda. Aquí estamos en este nuevo día, Señor, para que tú sigas, continúes en ese proceso de cambio. Ahí donde usted se encuentra, dígale, Señor, yo quiero que tú continúes transformando mi vida, que yo pueda ser sensible a tu voz cada vez que quieras enseñarme, cada vez que quieras llamar mi atención para que yo regrese a ti, Señor, y cambie de actitud
y tome las decisiones correctas y que no actúe por sentimientos y emociones, sino por lo que dices tú y está escrito en tu bendita palabra. Porque tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Y quieres lo mejor para nosotros. No importa lo que acontezca en el transcurrir de nuestras vidas. Tú lo que quieres es que en todo eso que sucede, veamos que tú estás ahí y que tienes especial cuidado de nosotros y que todo tiene un propósito. Y el propósito es de bendición, porque esa es la esencia tuya, de bendecir, de amor, de favorecer. Por eso, Señor, quiero colocarte cada una de las personas que están en estos momentos conectadas y pedirte, Señor, para que sean sensibles, así como yo también te pido para que mi espíritu sea sensible a tu enseñanza, Señor. Y hoy, a partir de ahí, de lo que tú nos enseñes, tomemos la decisión, cada uno de ellos y yo por consiguiente, de obedecerte, de obedecer lo que tú nos quieres enseñar en esta mañana, porque sabemos que nos vas a dar libertad, nos vas a dar sanidad y vas a restaurar nuestras áreas en las cuales estamos fallando. Por eso quiero alabar y bendecir tu precioso nombre y pedir la dirección del Espíritu Santo, Señor, para que todo lo que se haga sea para glorificar tu precioso nombre. Todo esto te lo pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Pero muy buenos días. Qué bueno poder estar con ustedes nuevamente, acompañándoles ya en esta recta final del mes de agosto del año 2021. Prácticamente nos quedan 4 meses para finalizar este año 2021 y hemos visto la misericordia, el favor, la gracia, la bendición, la provisión, la protección de Dios para nuestras vidas. Razón suficiente para expresar nuestro agradecimiento a Él. Decirles muchas gracias a cada uno de ustedes por permitirnos entrar a sus hogares a través de estas plataformas virtuales, mientras ya casi llega el momento de volver a estar presencialmente. Agradecimiento a cada una de las personas que hacen sus donaciones, que aportan sus diezmos, sus ofrendas, para que esta obra continúe en ese proceso de acompañar a cada persona que tiene su necesidad espiritual y también poderlos acompañar en sus diferentes necesidades como seres humanos y que la iglesia les puede aportar esa ayuda, ese acompañamiento. Hoy tenemos un tema muy especial en ese énfasis de este mes de agosto, conectados consigo mismos. Pero antes quiero decirles que ahí mi esposa, pues en la invitación a la reunión de parejas el próximo viernes 27, dijo 7:30 de la mañana en la parte inicial. Espero que hayan estado concentraditos y se hayan dado cuenta que no son las 7:30 de la mañana, sino las 7:30 de la noche. Próximo viernes, reunión de parejas a través de la plataforma de Zoom, que les estaremos enviando el link, el enlace, para que estén conectados y para que extiendan la invitación a otras personas, a parejas que necesitan ser orientadas y dirigidas a través del Espíritu Santo en cada una de las conferencias que traemos para poderles enseñar cuál es el propósito de Dios para formar hogares que muestren la gloria de Dios. Muy bien, entonces les decía que les traía un tema pero muy importante, de actualidad. Viene de actualidad porque sigue siendo actual, aunque es de toda
la historia de la humanidad y aún continúa y continuará hasta que Dios decida terminar con esto. Y el tema que vamos a tratar el día de hoy es libres de la ansiedad, libres de la amargura, perdón, libres de la amargura, repito y perdónenme la equivocación, libres de la amargura, para lo cual quiero invitarlos para que estemos leyendo la palabra de Dios en el libro de Efesios, capítulo 4, versículos 30 al 32. Efesios capítulo 4, versículos 30 al 32. Y dice la palabra: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros, escuchen muy bien, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia, dice la palabra de Dios. Y agrega en el versículo 32, antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo, dice la palabra de Dios. Entonces, nosotros estamos enfrentando siempre esto de la amargura. Enfrentar y resolver una de las enfermedades espirituales más graves de la humanidad, como lo es la amargura y el resentimiento, resulta para la mayoría de la gente muy complicado. Quien guarda raíz de amargura se hace daño a sí mismo. Escuchen muy bien, no solo emocionalmente, sino también adquiriendo enfermedades, abriendo puertas para que el cuerpo se enferme. A corto plazo, su familia también va a resultar afectada. Desde el comienzo del mundo ha existido un germen destructor que se ha ensañado contra el hombre, que se reproduce y progresa porque el mismo ser humano, o sea, usted y yo, lo permitimos y se anida en nuestra alma. Es la amargura que crece como un alga bajo la superficie en nuestro corazón. La mayoría de las veces no se ve hasta que se ha minado y ha hecho mucho daño en la vida personal. Y cuando se manifiesta, ha hecho pedazos las buenas relaciones en una pareja, en una familia, en una persona. Desafortunadamente, la gente se opone a Dios y a su palabra, se resiste a creer en el plan de salvación de Dios para la humanidad. Y esto, en su ignorancia, entonces las personas no se dan cuenta que el resultado final de no abrir el corazón, de no creer en el plan de salvación de Dios, el resultado final es que por todas esas heridas, por todo eso que ha pasado en el proceso de nuestra vida, se origina la amargura, que lleva a la desesperación y que al final se convierte en una profunda depresión. Entonces tenemos que decir que la amargura en el Nuevo Testamento proviene de una palabra que significa punzar, una palabra griega que significa punzar. Su raíz hebrea agrega la idea de algo pesado. Finalmente, el uso en el griego clásico revela el concepto de algo fuerte. Entonces decimos que la amargura es algo fuerte y pesado que punza hasta lo más profundo de nuestro corazón. Repito ese significado que nos trae el Nuevo Testamento en el griego. La amargura es algo fuerte y pesado que punza hasta lo más profundo del corazón. Y en la palabra de Dios encontramos un ejemplo claro y contundente de la amargura
y está en el Antiguo Testamento, utilizando dos personajes, Jacob y su hermano Esaú, hijos de Isaac. Entonces recordemos esa estrategia que utilizó Jacob para recibir la bendición de parte de su padre Isaac, y que engañó a Isaac y por consiguiente también a Jacob. Y vayamos a la palabra de Dios. ¿Qué generó esto en el corazón de Esaú, hermano de Jacob? En el libro de Génesis, capítulo 27, versículo 34, en el libro de Génesis, capítulo 27, versículo 34, y luego leo el versículo 41, dice lo siguiente. El versículo 34 dice: cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga explicación. Repito, cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga explicación y le dijo: bendíceme a mí, Padre mío. Y el verso 41, eso fue lo que originó en el corazón de Esaú no recibir la bendición de su padre Isaac. Y el versículo 41 dice: aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón: llegarán los días del luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. Qué tremendo esto. ¿Hasta dónde llega la amargura guardada en nuestro corazón? Pasaron 20 años para que Jacob y Esaú se reconciliaran. 20 años Esaú cargando esa amargura en su corazón. Pregunto en esta mañana, ¿cuántos de nosotros llevamos cuántos años cargando esa amargura, ese resentimiento, ese odio, ese resquemor en nuestras vidas hacia ciertas personas, hacia ciertas cosas que sucedieron? Pero vamos a hacer un autoexamen en esta mañana para ver nosotros cómo estamos ahí. Pero antes quiero llevarlos a la palabra de Dios. En el libro de Proverbios, capítulo 14, versículo 10. Proverbios 14:10, dice la palabra de Dios: el corazón conoce la amargura de su alma, y extraño no se entremeterá en su alegría. Y la Nueva Traducción Viviente, me gusta esa porción de la palabra en la Nueva Traducción Viviente de ese mismo pasaje. Proverbios 14:10 dice: cada corazón conoce su propia amargura. Cada corazón conoce su propia amargura y nadie más puede compartir totalmente su alegría. Después de escuchar esto, entonces, como cada corazón conoce su propia amargura, vamos a revisar nuestro interior contestándonos ahí, usted y yo, en estos momentos. Así que, por favor, apártese en estos momentos de cualquier cosa que lo pueda desconcentrar, de cualquier cosa que lo pueda apartar de lo que vamos a preguntar y de la respuesta que usted debe dar en su interior, de unas preguntas que voy a hacer para que usted las conteste interiormente y podamos analizarnos qué está sucediendo frente a este tema en este día. Y la primera pregunta es: ¿existe alguna situación en su vida que aparece frecuentemente en su mente y muchas veces no le permite dormir o lo hace despertarse por las noches? Repito nuevamente esa pregunta. ¿Existe alguna situación en su vida que aparece frecuentemente en su mente y muchas veces no le permite dormir o lo hace despertarse en las noches? Segunda pregunta. ¿Ha estado maquinando maneras de vengarse y solo espera tener una oportunidad para hacerlo? Tercera pregunta. ¿Recuerda hasta el más mínimo detalle de situaciones que lo dañaron en el pasado
y lo siguen afectando. Cuarta pregunta. ¿Tiene explosiones desmedidas de ira o enojo que normalmente serían cosas de menor importancia? Y una última pregunta, de las muchas que pudiéramos hacer en esta mañana, pero que trajimos esta simplemente. Al leer la Biblia o al escuchar un sermón, un mensaje de la predicación, usted de las personas que aplica la palabra para otros y nunca la asimila para sí mismo. Es decir, usted puede estar pensando, uy, este mensaje para que lo escuchara fulano de tal, y no lo introduce, no lo interioriza usted primero antes que ponerse a pensar en otra persona. Ahora que nosotros nos hemos hecho un sencillo autoanálisis, comprendamos primeramente cuál es la causa por la cual afloran en nuestras vidas estos sentimientos de venganza, de recuerdos constantes que nos hacen daño, de explosiones de ira y muchas veces de violencia. Y viene de una raíz. Y recordemos que raíz es la parte oculta de una cosa de la cual procede la parte visible o manifiesta. Así que la mayor parte de veces solo vemos las manifestaciones externas de lo que hay en nuestro interior. El mal carácter, la ira, la violencia, los comentarios hirientes, las críticas sarcásticas, todo tiene una raíz de donde proceden, y esa raíz es la amargura en nuestro corazón. Muchas veces nos dejamos llevar por las apariencias externas de las personas, que se ven felices, que se ven amables, pero recordemos que la amargura es como una raíz, siempre está por dentro, siempre está en nuestro interior. Por eso, el primer punto que quiero compartirles en esta mañana es el origen de la amargura. Ese es el primer punto que vamos a mirar, el origen de la amargura. ¿De dónde provienen o de dónde proviene la amargura? Son muchos factores, pero trajimos algunos de ellos. Y el primer origen es el rechazo. Si usted en alguna oportunidad se sintió rechazado, eso es importante analizarlo. Y el rechazo empieza desde el momento que fuimos engendrados. Quizás su papá, quizás su mamá, o quizá ambos no querían tenerlo. Y ahí ya, desde el momento que usted fue engendrado, había vida. Y ahí se generó lo que llamamos el síndrome de rechazo. Y eso causa mucho daño emocional y se va a ver reflejado en el comportamiento de las personas. Esa es una de las primeras orígenes de la amargura, el rechazo. El segundo, por las injusticias que recibimos. Injusticias como maltratos, castigos exagerados, abusos, robos, abandono de la pareja, los malos manejos de las autoridades en el campo legislativo, ejecutivo, judicial. Mire que en esto hay mucho resentimiento en el corazón de las personas por las malas administraciones y por las malas decisiones de las personas que han estado y están en autoridad en los poderes legislativos, ejecutivos y judiciales. Y entonces la persona, el ser humano, alberga esa amargura, interioriza esa amargura dentro de su corazón y anhela venganza contra esas personas que ejercen esos cargos de autoridad. Y lo vemos constantemente en la sociedad, no tan solo en este país, no tan solo en esta región del país, en todo el mundo. Una tercera origen de la amargura, las ofensas no sanadas. Las ofensas no sanadas. Otro origen de la amargura, la falta de perdón. La falta de perdón. Otro origen, fracasos personales no asimilados. Cuando no lo superamos y nos quedamos en ese fracaso, recordando siempre ese fracaso, pero no salimos de ahí. Y otro origen, una imagen o concepto distorsionado de nosotros mismos. Dado que de pronto tenemos
un complejo de superioridad o un complejo de inferioridad, y eso definitivamente es causa de origen para tener amargura en nuestro corazón. Nos hacemos preguntas: ¿cómo es posible que a mí no me tengan en cuenta? ¿Cómo es posible que a mí no me saluden? ¿Cómo es posible que a mí no me lo agradezcan? Es decir, siempre hay una conmiseración para el lado nuestro, y ahí debe haber alguna raíz de amargura, como la persona que se siente muy superior a los demás los ve por debajo. Qué tremendo esto, el origen de la amargura. Todo esto esperamos para que el Espíritu Santo nos esté hablando y nos estemos situando a ver cómo estoy yo ahí con esto de la amargura. Y como decíamos anteriormente, que no esté mirando o escuchando este mensaje pensando en que ese mensaje lo debe escuchar otra persona, sino que yo lo asimile para mí mismo primero, para ver cómo estoy yo en estos momentos. Un segundo punto que le quiero compartir en esta mañana, segundo punto, es cómo exteriorizamos la amargura. ¿Cómo exteriorizamos la amargura? Y uno de los primeros factores por los cuales nosotros exteriorizamos la amargura es la venganza. La venganza. Pensamos que vengándonos del que nos hizo daño, nos libramos del dolor que nos hizo pasar, y resulta que acontece todo lo contrario. Por eso qué bueno aplicar lo que dice la palabra de Dios para este caso de la venganza, que no actuemos, recuerden que no debemos actuar por nuestros sentimientos y por nuestras emociones, por la tradición, por la costumbre, sino por lo que dice Dios y su palabra. Y la palabra de Dios en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 19, Romanos capítulo 12, versículo 19, en la Nueva Traducción Viviente, dice la palabra de Dios: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Les voy a repetir esta palabra: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si usted está pensando en vengarse en cualquier área de su vida, tenga cuidado con eso. Vaya a la presencia de Dios, descanse, eche eso delante de Dios, deje que Dios se encargue. Él tiene el control. Y aquí quiero hacer un llamado muy especial a las personas que guardan mucho resentimiento contra las autoridades en el poder legislativo, ejecutivo y judicial. Y se ve mucho esto en el campo del poder ejecutivo. Bueno, en todos prácticamente, pero en el ejecutivo se ve mucho por las malas decisiones, por la mala administración que hacen los gobernantes. La humanidad, el pueblo, se llena de resentimiento y quiere vengarse, busca venganza. Escuchen muy bien, y es muy diferente la justicia a la venganza. Y entonces el que mejor tiene la autoridad para implantar justicia es Dios. Él sabe, Él tiene el control. Entonces, ¿por qué no descansar en eso y dejarle a Dios que sea el que tome el control para yo descansar y no sentir ese resentimiento? ¿Y por qué digo que hay resentimiento? Porque las personas, cuando uno habla con ellas en este sentido, uno se da cuenta cómo hablan con ese dolor de adentro, ese resentimiento, esa amargura que hay dentro, porque les ha dolido, porque los ha afectado, y ha sido así, es cierto. Nadie se escapa de las malas decisiones, de la mala administración de un gobernante, y nos ha tocado. Pero ¿qué sacamos nosotros con guardar resentimiento? Los primeros afectados somos nosotros, y quizá afectamos a las personas que están en nuestro entorno. Entonces, por eso, qué bueno aplicar esto que dice la palabra de Dios. Otra de las maneras como nosotros exteriorizamos la amargura es que buscamos culpables. Nos las pasamos criticando, juzgando y señalando, y se nos olvida
lo que dice la palabra de Dios referente a eso. No busquemos culpables, analicémonos a nosotros mismos. Y mire lo que dice la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículos 1 al 5. Mateo, capítulo 7, versículos 1 al 5. Dice la palabra de Dios: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Entonces buscamos culpables. ¿Y sabe qué pasa con esto cuando nosotros buscamos culpables? Sencillamente lo que nos pasa con esto es que nosotros terminamos haciendo lo mismo o peor de las personas que estamos juzgando, que estamos señalando, que estamos gritando, que estamos criticando, y que hay ese resentimiento en nuestras vidas. Hombres y mujeres que fueron abandonados por sus padres, que fueron castigados de una manera, castigados, no disciplinados, sino castigados de una manera que no debería ser, porque el castigo no debe ser, debe haber en la disciplina. Y entonces terminan haciendo igual o peor con sus hijos, con su pareja. No quieren pasar por lo mismo, pero terminan haciendo lo mismo y peor. ¿Se siente identificado de pronto usted con esto? Tercer punto de cómo exteriorizamos la amargura. ¿Cómo exteriorizamos la amargura? Y es culpando a Dios. Esa es otra manera como nosotros exteriorizamos la amargura. Le echamos la culpa a Dios, culpando a Dios. No queremos saber nada de Dios porque creemos que Él es el culpable de todo lo que pasa y nos pasa. No vemos que Él actúe acabando con la maldad. Entonces, sencillamente, nos genera una mala actitud y rebelión contra Dios. Y esa mala actitud y esa rebelión contra Dios producen en nosotros una lente de distorsión de la perspectiva de la vida. Se nos daña la verdadera perspectiva de la vida y no la vemos con los ojos de Dios, sino que la vemos con los ojos del alma que está cargada de amargura y resentimiento, y por ende no es de la mejor manera. Así que la mayoría de las veces, inconscientemente, las personas no se dan cuenta que el origen de su amargura hacia todas las demás cosas es su corazón cerrado contra Dios. Tampoco se dan cuenta que están equivocados en sus conceptos radicales y distorsionados. Se nos olvida que ante todo Dios es amor y está listo para nosotros cuando queremos invocar su nombre, cuando queremos involucrarnos a nuestras vidas. Y cuando usted y yo decidimos involucrar a Dios, invitarlo a nuestras vidas, mire lo que tiene Él para nosotros. En el Salmo 103, versículos 13 y 14, la palabra de Dios nos dice: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Más que nadie, el Señor sabe quién es usted y quién es yo, quién soy yo, y por qué proceso he tenido que pasar desde el momento que fui engendrado en el vientre de mi madre hasta el día de hoy. Nadie más ha estado presente y ha visto lo que ha sucedido en su vida y en mi vida que el Señor. Es el único. El Espíritu Santo es el que sabe qué ha acontecido. Entonces, ¿por qué no ir a la presencia de Él? Porque Él sabe y tiene la solución. Algo muy importante es que nosotros no debemos dejarnos contaminar por personas murmuradoras, que a la vez estas personas que son murmuradoras están amargadas, están desanimadas y están desilusionadas. Casi siempre estas personas murmuradoras, amargadas, desanimadas y desilusionadas son resentidos sociales,
o que sentimentalmente están mal o han tenido malas experiencias, o que también han tenido malas relaciones con la familia, que les hicieron daño en su casa. Y por eso entonces quieren meterse con nosotros, involucrarnos en el cuento y también traernos esa amargura que tienen en sus vidas y impregnarnos de esa amargura. Por eso qué bueno tener el discernimiento del Espíritu Santo en ese momento. El tercer punto que les quiero compartir en este día es que hay consecuencias de la amargura. Consecuencias de la amargura. Ese es el tercer punto que les quiero compartir. Porque sí hay consecuencias, claro que sí hay consecuencias. Y las consecuencias, la primera consecuencia que trae la amargura es una consecuencia en el área física, en mi cuerpo, y son las enfermedades. Está comprobado científicamente por los médicos que la amargura y el resentimiento desestabilizan el metabolismo, produciendo enfermedades digestivas, cardiovasculares y en el sistema óseo, y otras que no viene al caso mencionar. Por eso la palabra de Dios es clara. En Santiago, capítulo 5, versículo 16, Santiago, capítulo 5, versículo 16, la palabra de Dios dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Primero invita a que nos confesemos nuestras ofensas los unos a los otros. ¿Para qué? Para que produzcamos el perdón, y en ese perdón se produce la liberación, y en esa liberación hay sanidad, y la oración eficaz del justo puede mucho. Otra consecuencia de la amargura son emocionales, en el área emocional, consecuencias emocionales, como el dolor en el alma y depresión cuando, por ejemplo, alguien ha defraudado o desilusionado. Entonces, cuando usted siente dolor en su alma porque alguien le falló, porque alguien lo defraudó, entonces sencillamente esto se puede convertir en una carga emocional. Si no perdonamos, entonces emocionalmente nos vamos a ver afectados, y la mente, recuerdo un dicho muy especial, que la mente es la loca de la casa y divaga y crea películas y hace cosas impresionantes la mente, y terminamos enfermos de psiquiatría, enfermos de depresión. Todo esto es tremendo por la parte emocional, lo que lleva a la raíz de la amargura. Por eso quiero que estén muy atentos a esta palabra de Dios y escuchen muy bien, por favor, esta palabra de Dios. Jeremías, capítulo 30, versículos 12 al 13. Jeremías, capítulo 30, versículos 12 al 13, y luego les leo el versículo 17 de la Nueva Traducción Viviente, y dice la palabra de Dios lo siguiente: esto dice el Señor, tu lesión es incurable, una herida terrible. No hay nadie que te ayude ni que vende tu herida. Escuche muy bien, ningún medicamento puede curarte. Voy a volver a repetir lo que dice Jeremías 30, 12, 13. Esto dice el Señor, tu lesión es incurable, una herida terrible. No hay nadie que te ayude ni que vende tu herida. Ningún medicamento puede curarte. Pero el versículo 17 agrega algo muy especial para usted y para mí si estamos en estos momentos con eso de la amargura, el resentimiento, la depresión. Si hay raíz de amargura, escuche muy bien que la palabra de Dios dice, no hay medicamento que lo cure. Por eso nosotros vemos los sitios de reposo. En estos momentos los sitios de reposo están llenos. Si usted se toma el trabajo de ir a un sitio de reposo y va y visita, se va a dar cuenta que no hay cama para tanta gente por todo lo que está aconteciendo. La gente se enferma psiquiátricamente y no hay medicamento que sane esto.
el único medicamento, la única solución es el Señor Jesucristo y el poder del Espíritu Santo. Si usted me está escuchando y en estos momentos usted mismo está pasando por amargura, resentimiento, usted no ha podido perdonar y se está enfermando, usted sabe que su cuerpo está enfermo, por eso que usted no ha podido perdonar, por eso que usted no ha podido otorgar libertad, yo le invito para que se apropie de esta palabra. En el versículo 17 dice, de Jeremías 30, te devolveré la salud y sanaré tus heridas, dice el Señor, aunque te llamen desechada, es decir, Jerusalén, de quien nadie se interesa. Y ahí tomamos esa porción para nosotros, para el caso de su vida y de mi vida. Te devolveré la salud y sanaré tus heridas, dice el Señor, aunque te llamen desechada. ¿Quién da un peso? ¿Quién da algo por alguien que está enfermo psiquiátricamente? Nadie, absolutamente nadie. Pero solo Dios tiene la solución para esta enfermedad, porque no hay medicamento para curar la depresión, para curar la amargura en el corazón, para sacar la raíz de la amargura. Porque puede ser que se sane superficialmente, pero si no vamos a la raíz, definitivamente no hay solución. Y el único que lo tiene es el Señor Jesucristo en el poder del Espíritu Santo. Otra consecuencia de la amargura, la consecuencia espiritual, son consecuencias espirituales. Y mire lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 15. Hebreos capítulo 12, versículo 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. La expresión deje de alcanzar la gracia de Dios apunta a consecuencias espirituales. El texto original de la traducción dice deje de alcanzar la salvación. Contrario a lo que algunos afirman, uno puede llegar a condenarse albergando raíz de amargura, no solo por la raíz en sí misma, sino por los graves actos o pecados derivados de sí mismo. Porque es que la raíz de amargura nos lleva a no perdonar. Y terrible esto de no perdonar. Vamos a ver más adelante qué pasa si yo no perdono. Así que qué importante saber que las consecuencias son muy grandes el tener una amargura, una raíz de amargura en nuestro corazón. Por eso hay una solución y es el cuarto punto que les traigo para este día. El cuarto punto que vamos a tratar es cómo ser libres de la amargura. Cómo ser libres de la amargura. Para ser libres de la amargura, el primer paso es identificar el problema y aceptarlo. Así que identifique su problema y acéptelo. ¿Cómo? Reconociendo y confesando nuestro pecado y entregándole nuestra vida al Señor Jesucristo. Y si ya la entregamos, entregarle esa área en la cual yo no he podido tener libertad, no tengo paz, no tengo tranquilidad. Debemos confesar nuestra amargura y resentimiento a Dios y pedirle perdón. Por eso la palabra de Dios en Primera de Juan capítulo 1, versículo 9. Primera de Juan capítulo 1, versículo 9 dice, pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El segundo paso para ser libres de la amargura es darle la oportunidad a Dios de sanar las heridas. Démosle la oportunidad a Dios de sanar nuestras heridas porque Él es el único que las puede sanar. Mire lo que dice Lucas, capítulo 4, versículo 18. Lucas 4, 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos. Y esto es lo que sucede en esto de la amargura, el resentimiento. Dar buenas nuevas. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, a libertar a los cautivos y a poner en libertad a los oprimidos. En el Señor Jesucristo tenemos la solución. El tercer paso, perdonar y olvidar las ofensas como el Señor lo hace. Aunque no nos pidan perdón,
nosotros tenemos que perdonar y olvidar las ofensas. Mira que el Padre Nuestro es muy particular y creo que todos nos lo han enseñado hasta que dice, y líbranos de la tentación, amén. Líbranos del mal, amén. Pero se nos olvida lo que dicen los siguientes versículos de la palabra de Dios y quizá eso es lo más importante. Es una de las cosas más importantes del Padre Nuestro. Y en Mateo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 14 y 15, la palabra de Dios dice lo siguiente. Mateo 6, 14 y 15. Porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Tremendo esto. Si yo perdono, mi Padre me perdona. Pero si yo no perdono, Él no me va a perdonar. Luego, sí o sí, yo tengo que tomar la decisión de perdonar. ¿Y por qué Dios puso esto? Sencillamente porque Él quiere lo mejor para nosotros. Y sabe que si yo decido perdonar, voy a tener libertad. Voy a ser sanado, voy a ser restaurado. Ahí es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero si yo sigo albergando esa amargura, ese resentimiento en mi corazón, no decido tocar el perdón, pues sencillamente yo sigo afectado y estoy afectando a las personas que están en mi entorno. Entonces, ¿por qué no perdonar si es palabra de Dios? Si yo perdono, Él me perdona, pero si no perdono, Él no me perdona. Y en el mismo Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículos 21 y 22, Mateo 18, versículo 21 y 22, dice la palabra de Dios en esa conversación entre el apóstol Pedro y el Señor Jesucristo, dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonará a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Pregunta Pedro. Y el Señor Jesucristo le responde, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Es decir, siempre. Esa debe ser mi decisión, perdonar siempre por difícil que sea. El perdón no es olvidar, pero el perdón permite recordar sin dolor, sin odio y sin amargura. Eso es lo que significa perdonar. Si usted dice que ha perdonado, usted puede recordar porque usted no va a olvidar. Usted puede perdonar, pero cuando viene ese recuerdo de lo que pasó en su vida, usted ya no tiene dolor, ya no siente dolor, ya no siente amargura, ya no siente odio por eso o por esas circunstancias que le causaron el daño. El perdón libera el corazón, es una verdad. El perdón no es un recibo que se da hasta que el ofensor haya pagado. Nosotros debemos perdonar y Dios se encargará de hacer justicia. Esto es lo más importante cuando nosotros decidimos perdonar. Dios es el que se encarga de hacer justicia. ¿Cómo ser libres de la amargura también? El cuarto punto, debemos renunciar al resentimiento y a la amargura. Nosotros tenemos que tomar esa decisión de renunciar al resentimiento y a la amargura. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 5. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 5. En la Nueva Traducción Viviente dice la palabra de Dios. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Y Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7, Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7, también en la Nueva Traducción Viviente dice la palabra de Dios, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de nosotros, cuida de ustedes. Y el quinto punto para ser libres de la amargura es el siguiente. Debemos pedir a Dios que su amor llene nuestro corazón, que el amor de Dios inunde nuestro corazón, que comprobemos, que experimentemos el amor de Dios en nuestras vidas y así vamos a ser libres de la amargura y el resentimiento. Dice la palabra de Dios en Proverbios, capítulo 10, versículo 12. Proverbios, capítulo 10, versículo 12. El odio provoca peleas, pero el amor cubre todas las ofensas. El odio provoca peleas, pero el amor cubre todas las ofensas.
Como conclusión, todos nosotros, como seres humanos que somos y que hemos pasado por el proceso de ser concebidos, luego en el alumbramiento, el momento de nacer, seguido de las etapas de ser niños, jóvenes, adultos y quizá en este tiempo ancianos, hemos recibido y transferido tantas cosas, entre ellas muchas que nos causaron daño, pero que también hemos causado daño a otros. Necesariamente entonces tenemos que entrar en un proceso de restauración, de libertad, de sanidad. Y eso únicamente lo puede hacer el Espíritu Santo. Si nosotros primero aceptamos a Dios como nuestro Papa y creemos en el plan de salvación, recibiendo al Señor Jesucristo como nuestro Señor, como Rey, Salvador, Redentor, definitivamente vamos a experimentar esa sanidad, esa libertad y esa restauración para ser libres totalmente de esto, de la amargura y el resentimiento. Así que la palabra de Dios es muy significativa. Y Filipenses capítulo 4, versículo 13, dice lo siguiente, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si usted es una de esas personas en esta mañana, en este día, que está viendo esta enseñanza, este mensaje, y se ha identificado, y de acuerdo a las preguntas que hicimos, usted se da cuenta de que algo está pasando en su corazón. Quizá usted tenga una raíz de amargura contra su esposo, contra su esposa, contra su papá, contra su mamá, contra su hijo, contra su papá, contra su mamá, como lo dije anteriormente, con algún hermano en la sangre, con algún hermano en la fe, con alguna persona en particular o con algunas personas que están teniendo autoridad o que han tenido autoridad, han legislado, han estado en el cargo de autoridad en el poder legislativo, ejecutivo, judicial, y usted se vio afectado, se está viendo afectado. Yo quiero invitarlo en esta mañana para que tome una decisión. Es una decisión libre, es una decisión muy personal, porque recuerde lo que leímos en Jeremías 30. No hay medicamento, no hay medicamento, no hay ciencia en el conocimiento de todo el ser humano que pueda erradicar, que pueda eliminar la amargura, el resentimiento, la depresión. El único que tiene la solución se llama Jesús de Nazaret y es el poder del Espíritu Santo el que lo hace. Así que si usted quiere, puede acompañarme en una oración muy sencilla, invitando a ese Dios de los cielos y de la tierra a que le ayude en este momento. Si usted, como le dije anteriormente, es una persona que Dios le habló a través de este mensaje en esta mañana y usted quiere ser libre, usted se siente cargado, usted ya se ve enfermo, usted ve que hay cosas que usted no entiende y que están pasando y que usted no puede liberarse, que usted no puede otorgar el perdón, que sencillamente el daño fue muy grande y usted no es capaz de otorgar el perdón, yo quiero invitarlo a usted para que descargue sus cargas en los brazos del amado, en los brazos del Señor Jesucristo, diciendo lo siguiente. Cierre sus ojos y dígale lo siguiente. Señor Jesucristo, esta mañana, este día, entiendo que te necesito. Y hoy tomo la decisión para invitarte, para que entres a mi vida. Yo te abro la puerta de mi corazón y te recibo como mi Señor, mi dueño, mi amo, mi Rey, mi Salvador y mi Redentor. Hoy decido creer en el plan de salvación que Dios hizo para la humanidad a través del Señor Jesucristo. Y dígale, haz de mí la clase de persona que tú quieres que yo sea. Dígale también, yo te pido perdón por todos mis pecados.
Y dígale en estos momentos, no he sido capaz de perdonar lo que hicieron conmigo. No he sido capaz. Todavía vienen recuerdos a mi mente y me duele y no puedo ver la persona, las personas o las circunstancias que dañaron mi vida o los errores que yo cometí y no puedo perdonarme a mí mismo. Dígale, Señor, yo necesito, hoy me has hablado de que la cura, de que la solución está en tus manos. Dígale, Señor, yo quiero recibir esa solución. Yo quiero ser libre. Yo quiero ser sano. Y dígale, muchas gracias por regalarme la vida eterna. Y dígale, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, yo quiero que hoy me tomes de tu mano y me lleves a caminar todos los días de mi vida que me faltan por vivir haciendo tu voluntad, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Y dígale, muchas gracias, Señor. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Y estoy completamente seguro que si esa oración salió desde lo más profundo de su corazón, Dios va a hacer la obra en usted. Tenga esa plena seguridad, tenga esa fe que Dios como papá está con usted y usted ha sido libre, ha sido sanado y ha sido restaurado. Los invito ahora para que escuchemos esta canción, esta alabanza que nos lleva a reflexionar sobre todo lo que ha pasado en nuestras vidas para venir luego a recibir la bendición de Dios. Enséñame tu camino, Señor, y andaré en tu luz. Dame un corazón entregado a ti para Cántaselo a él, glorifícame.
Qué hermoso, Señor, es alabar y bendecir tu precioso nombre. Qué bueno, Señor, es entrar a tus atrios, al lugar santísimo. Purifícame, Señor, como decía esta alabanza, para que yo pueda permitir que tu amor fluya en mi vida. Porque lo único que puede sanarme de todo esto que nos hablaste a través de este mensaje, Señor, de la amargura, el resentimiento, el odio, la depresión, es tu amor, Señor. De que yo decida apropiarme del amor tuyo, Padre de la gloria. Porque el amor tuyo cubre todo, Señor. Que yo decida creer en ti, creerte a ti, Señor. Que tú tienes lo mejor para mí. Que así, Señor, yo me considere que estoy completamente destruido, que no sirvo para nada. Tú me haces nuevo, Señor. Y eso es lo que yo debo llevarme en este día. Guardarlo en mi corazón y creerlo. Para ti no hay nada imposible. Humanamente, si yo no he podido perdonar, humanamente, si yo no he podido olvidar lo que me ha afectado durante todo el tiempo de mi vida, y sé, como lo leímos en esta mañana, en esa porción de la palabra, que solo el corazón conoce la amargura. Solo yo conozco si realmente soy o estoy viviendo en amargura. Únicamente yo soy el que lo puedo experimentar. Decirte a ti, Señor, que me ayudes, que solo no soy capaz. Necesito tu ayuda. Necesito que entres a mi vida y hagas ese milagro, Señor. Yo no quiero seguir cargado. Yo no quiero seguir odiando a mi papá. Yo no quiero seguir odiando a mi mamá. Yo no quiero seguir odiando, Señor, a mi esposa, a mi esposo. Yo no quiero seguir odiando a esas personas que hicieron daño. Yo no quiero seguir queriendo vengarme de todas aquellas personas en autoridad que han dañado el país, que han dañado las regiones. Yo no quiero sentir ese deseo de venganza, Señor. Yo quiero descansar en ti. Tú tienes el poder para todo. De algo estoy seguro en esta mañana, es que el que me ha afectado por toda esa raíz de amargura he sido yo. Y quizá mi cuerpo está enfermo. Y por eso ningún medicamento no ha hecho resultado y no he visto la sanidad en mi cuerpo. Por eso, Señor, hoy me has enseñado que esto de la amargura, el resentimiento, la depresión, no hay solución, no hay medicamento, no hay la solución en el ser humano. No hay psiquiatra, no hay medicamento, no hay psicólogo. El único psicólogo, psiquiatra y medicamento eres tú, Cristo Jesús. Por eso quiero decirte en esta mañana que me ayudes, que me sanes, que me liberes, que me restaures, que me lleves a pedir perdón, que pueda perdonar para dejar de afectar a las personas, que no siga siendo aquello que de pronto hicieron conmigo y mucho más, porque quizás estoy siendo un factor de crear también amargura y resentimiento y depresión en mis seres amados, en mis seres queridos, en las personas que están relacionándose conmigo. Dígale, Señor, que yo sea consciente de esto. Y dígale gracias. Gracias por la enseñanza que me has dado en este día. Y ayúdame a colocarlo en práctica. Todo lo que me enseñaste para ser libre, Señor. Reconocer que necesito tu ayuda. Pedir perdón, perdonar, Señor. Apropiarme del amor tuyo, Santo de Israel. Y permitir que tú seas el que te glorifiques en mi vida.
y dígale muchas gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, no quiero irme sin antes recordarles que el próximo viernes, 7:30 de la noche, a través de la plataforma Zoom, vamos a estar en esa reunión de parejas para que nos acompañen. Inviten a personas que necesiten ser ayudadas porque tienen problemas de crisis y aún no, sino simplemente para crecer y hacer las cosas como Dios quiere que nosotros las hagamos. Así que la invitación, próximo viernes, 7:30 de la noche, los esperamos. Les enviaremos oportunamente el link, el enlace, para que estén conectados. Que la bendición de Dios Padre, que la gracia del Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes y sus familias, hoy y siempre. Dios les bendiga, Dios les guarde y nos veremos en una próxima oportunidad.